Entonces, que si usted quiere identificar qué red de relaciones configura el campo de lo político, tiene que estar provisto con antelación de un concepto de lo político generado con presistencia a esa red de relaciones. Pues si usted afirma que lo político queda definido por una red de relaciones y nada más que una red de relaciones carente de cualquier sustancia o piso ontológico que permita anclarlo, si usted piensa eso, frente a la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo usted identifica que esa red de relaciones es política y no, por ejemplo, artística? ¿Cómo usted sabe que el campo es el campo literario de la educación sentimental de Flaubert, digamos, y no una disputa política? La respuesta es que usted tiene un cierto concepto de política que antecede a la red de relaciones. Este problema, que es el círculo hermenéutico famoso, que aqueja las ciencias del espíritu, como antes se llamaba la disciplina que ustedes desempeñan, aún no ha sido resuelto y requiere, creo yo, alguna nota metodológica, ¿no? Que consiste básicamente en sostener que todos tenemos un cierto concepto pre-reflexivo de lo político, adquirido mediante socialización, y que lo que hace la teoría crítica en realidad es someter a escrutinio reflexivo ese concepto, ¿no? Pero esta es una primera limitación, y me parece a mí hecho en falta, digamos, en este magnífico libro, por lo demás, alguna consideración inicial al menos respecto de este problema, que es una sombra que acompaña a todas las ciencias sociales, para que decir a Luhmann, desde su comienzo, ¿no? La segunda limitación que yo vería en esto es una que mencionó Cassirer. Cassirer, en la filosofía de las formas simbólicas, que es el texto que inspiró a Bourdieu, ¿no? Se plantea el problema siguiente: si conocer es configurar, y si en realidad cuando usted conoce no deja inmune o incólume el objeto que usted conoce, puesto que al conocerlo lo configura, si eso es así, y si estamos presos finalmente de esto sin que podamos, como no podemos saltar fuera de nuestra sombra, eludir, ¿no? Si eso es así, la pregunta es entonces, bueno, pero ¿cuál es el criterio de éxito de nuestro conocimiento entonces? Porque en el caso de la ciencia física existe un criterio de verificación o un criterio de dominio del campo. Por ejemplo, las predicciones que efectúa la ciencia física o natural, ¿verdad? Que es la medida de que lo que usted dijo es correcto. La pregunta es, bueno, una sociología de esta índole, como la que despliega brillantemente, por ejemplo, Bourdieu en las reglas del arte, cuando examina el campo de lo literario, la constitución del campo de lo literario a fines del XIX. ¿Cuál es el criterio para saber que acertó y que no estamos en presencia de una simple fabulación, una narrativa más de nuestra vida social, en competencia con otras múltiples narrativas? Esta es la pregunta. Y la sociología crítica, por ejemplo, Boltanski también, le ocurre más o menos lo mismo en el nuevo espíritu del capitalismo, ¿no? Y el tercer punto crítico que yo mencionaría, sin ánimo por supuesto que lo resolvamos acá, esto es una agenda que formará parte del programa de trabajo intelectual de Producción Lineal para el Futuro, sin ninguna duda, ¿no? El tercer punto es el tema del valor de las ideas, porque lo que Alfredo sostiene, si llevamos a término este enfoque de sociología crítica, bueno, es que las ideas en realidad son armas, a veces arrojadizas, a veces actos performativos, en cierta lucha dentro del campo político. Tomarse las ideas en serio, sugiere Alfredo, supone concebirlas también de esta manera, no solo como esfuerzos meramente cognitivos. El peligro que tiene este enfoque es hacer de la vida social un juego de máscaras permanente. Si usted renuncia a la idea que las ideas, las narrativas tienen alguna forma de verificación que escape al juego de lo social, entonces usted concibe el juego social, esta reunión, incluso como un juego de máscaras. La universidad como una especie de simulación que aparenta buscar la verdad a sabiendas que la verdad finalmente no existe, ¿no? Pero ustedes comprenden que eso hay una especie de contradicción performativa entre lo que hacemos y lo que la propia sociología hace, ¿no? Y esa concepción. No digo que esto sea erróneo, digo que plantea un problema que hay que resolver. Un problema que está presente en Luhmann, que está presente en Boltanski, que está presente en Bourdieu, que estaba presente en Cassirer. Pero dicho eso, no tengo más que felicitaciones para el profesor Joñán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mateo, por la invitación a presentar este magnífico libro. Me gustó mucho leer.
responder, sino que después realizar un aporte. Y pensando en eso que escribí algo así como también una especie de comentario de reflexión, de manera que pueda ayudarte a difundir este libro que lamentablemente no tenemos todavía en Chile, si entiendo bien. ¿Sí? Ya llegará. Acting Politics, A Critical Sociology of the Political Field, de Alfredo Yoñá, pone a disposición una investigación conceptual cuyo objetivo, yo diría, no realmente tan explicitado como debiese serlo, es fundamentar la introducción de una perspectiva sociológica e histórica en el análisis político. Tiene razón en mostrarlo como un trabajo interdisciplinario. El libro busca enriquecer la ciencia política, yo diría, mediante la sociología, superando así lo que Yoñá, el mismo cientista político y sociólogo, en este libro de alguna manera hay una síntesis biográfica, considera un déficit sociológico en la ciencia política de corriente principal. La palabra interdisciplina, todos lo sabemos, es dicha 1000 veces, pero casi nunca de modo sustantivo y en base a conexiones que con mayor o menor éxito buscan ser sistemáticas y conceptualmente fundadas. Acting Politics busca contrariar esto y ahí reside, yo diría, su complejidad también. Efectivamente se trata de un libro muy complejo, escrito en todo caso para iniciados, sobre todo en cuestiones de teoría social y política. El marco conceptual que estructura el libro es la teoría sociológica de los campos, se ha dicho varias veces ya, específicamente del campo político, elaborada por Pierre Bourdieu. Yoñá repite en su libro que él piensa con y contra Bourdieu. Hasta ahora creo que se ha recalcado bastante de que Bourdieu está detrás, pero este contra Bourdieu yo creo que necesita ser aclarado. Con él, pues asume abiertamente la utilidad de la teoría del campo político, que le permite pensar la política sin hacerlo políticamente. Contra él, pues, Yoñá se opone a una comprensión de esta teoría, no me es claro que sea esta comprensión del propio Bourdieu o basadas en lecturas de él, ¿ya? Que tienden a reducir las posibilidades que entrega la teoría del campo político para comprender el fenómeno político. Esas posibilidades se realizarían en la medida que se realicen también ciertas correcciones sociológicas e históricas. Hablar de campo político refiere de una parte a la diferenciación y autonomización de la actividad política y de la otra a los agentes que operan en su interior, así como al modo que lo hacen. En este marco bourdiano, es decir, con Bourdieu, Yoñá se opone a una comprensión de esta teoría que por un lado reduzca la noción de autonomía del campo a la consideración de los espacios puramente formales de la actividad política, como lo haría el mainstream en ciencia política, de la ciencia política, y de la otra conciba el operar de los actores como puramente en torno a hábitos y a prácticas puramente reproductivas y por tanto conservadoras de dicho campo. Si bien, de hecho, si bien por un lado el campo político opera de modo más o menos estrictamente autonomizado y su amplitud se reduzca a los espacios formales del quehacer político e institucional, cuestión que Alfredo no niega, por otro, es necesario pensar que la conducta de los agentes se encuentra, y también es absolutamente necesario pensar que la conducta de los agentes se encuentra en armonía efectiva con la lógica del campo, de modo que esta conducta está reflexivamente guiada por el hábito de campo. Si bien todo eso es cierto, dice Yoñá, puede constituir una descripción acertada de momentos históricos de política normal. Es un error extender esta descripción a estados de crisis, de reformas importantes o a aquellos calificables como revolucionarios. Bajo estos estados históricos el campo político se abre y ve influenciado externamente, por ejemplo, por ideas no solo políticas, que adquieren un poder especial sobre los actores y estos se ven obligados a actuar reflexivamente, es decir, más allá de hábitos de campo. De alguna manera trata de hacer Alfredo es vincular, como después se va a decir, dos conceptos de teoría sociológica, ¿ya? Y es un desafío enorme, ¿ya? A ustedes va a quedar también ver si esto es logrado o no, ¿ya? En el núcleo de la reflexión de Yoñá hay por tanto un cuestionamiento de un concepto cerrado y ahistórico de la autonomía del campo y junto a ello un reconocimiento de la autonomía y creatividad de la acción, así como del poder de las ideas. Una lectura detenida de Acting Politics permite ver que la noción de autonomía se conjuga, por lo menos en este libro, de tres formas.
Lo hace como autonomía del campo, o una reflexión sobre la autonomía del campo, como una reflexión sobre la autonomía de la acción social, por otro lado, y en último término, por una reflexión en torno a la idea de autonomía de las ideas. Voy a referirme al primer punto, autonomía del campo, que es básicamente lo que habla el libro, ¿no? Yoñar reconstruye ahí las tesis centrales de la teoría del campo político, destacando el proceso histórico de diferenciación y autonomización como un proceso con patrones estables, pero que se declina de manera plural en cada contexto, muy acertado, sin duda. Hay campos políticos que se llaman campos porque comparten tanto una estructura y patrones equivalentes de desarrollo. En todo caso, quien quiera una descripción sociológica más interesante sobre los procesos de emergencia por diferenciación y autonomización del campo político, yo creo, y esta es una especie de crítica, entre paréntesis, debiese dirigirse al capítulo 3, no al 1. Yo creo que algo mostraste al principio de por qué se fue construyendo el libro de esta manera, ¿no? Yo creo que ahí hay una construcción más interesante sociológicamente de la cuestión de la emergencia y la autonomización del campo. La emergencia del campo político en el marco del sufragio universal, la autonomización y diferenciación de ese campo mediante la profesionalización de los políticos, la diferenciación de la dimensión histórica donde cabe la emergencia y las etapas, por un lado, y de una estabilización en base a una lógica de la operación interna, única. Ambas cuestiones, sincronía y diacronía, si tú quieres, ¿no? Emergencia, pero también estabilización del campo, se ven interactuando en un mismo sistema permanentemente dinámico sin cierre final, dice Alfredo. Todo esto se encuentra en el capítulo 3 que yo recomiendo leer para que quieran enterarse, digamos, de esta teoría de manera mucho más sustantiva y plástica. Desde el primer momento, sin embargo, en todo caso, Joañá busca establecer que el campo político va más allá del espacio formal y es impulsado también por razones y motivos que distan de aquellos reconocidos como propiamente políticos. Para Joañá, la lógica y racionalidad de la competencia política propias de la descripción del campo político no bastan, y de ahí que su libro apunte a complementarla tanto con la consideración de las bases sociales de la competencia como con los aspectos políticos y económicos involucrados en esas relaciones, transacciones y luchas que tienen lugar en el campo. Todo ello nos habla de una autonomía relativa y de una crítica a la noción de un campo concebido como puramente cerrado sobre sí mismo, su lógica y su propio hábitos. La referencia a la dimensión social es clara cuando Joañá dice: lo que a menudo se olvida en la literatura de la ciencia política es que más allá de las poderosas fuerzas de autonomía de la definición ordinaria de política registrada por la corriente principal de la disciplina, las conflagraciones sociales también tienen un impacto en el campo, poniendo en juego la personalidad de los candidatos, las motivaciones que tienen sus raíces en su entorno familiar y la escolaridad, y un tipo de competencia política que los lleva a sentirse autorizados o inhibidos a hablar y actuar en política, así como las socializaciones de clase que significan que se apropian de objetos políticos de diferentes maneras. El segundo aspecto, relativo a las luchas y relaciones como aspectos dinamizantes del campo, es claro, por ejemplo, cuando él pone relevancia o le da relevancia a los escándalos, también parte importante del libro, así como cuando describe la sensibilidad del campo político, las jerarquías profesionales, de modo que se puede rastrear cómo en un momento determinado, por ejemplo, la primacía de los abogados en política se pierde y es reemplazada por la de los economistas. El segundo punto, autonomía de la acción social. Ya aparece más claramente el contravolio. Si lo recién dicho refiere a lo que con Simmel podemos llamar la autonomía de las formas sociales, ahora en Acting Politics se busca introducir las dimensiones individuales y accionales en un marco conceptual que no desconoce, por otro lado, la dimensión estructural referida a la lógica del campo. Es así como para Joañá la personalidad y dimensiones motivacionales son relevantes, pero también, como lo hace en el capítulo 2, aborda la cuestión del carisma, en tanto que una fuente sui generis de valoración en el campo que por principio, como la adelanta Max Weber, no es formalizable bajo la lógica rutinaria del juego en el campo. Un campo no se puede explicar por los individuos y sus características, eso es propio del campo, ¿no? De la teoría evolucionaria del campo. Pero eso es cierto, pero esas tampoco pueden quedar completamente ajenas al análisis político, que es lo que reclama Joañá. Asumiendo un punto de vista pragmatista, que yo creo que no logra reconocer, ¿ya? Pero que está ahí presente,
Joañá sugiere que situaciones críticas hacen cambiar a los agentes de lo que, dicho con Boltanski, uno podría llamar regímenes de acción. Un régimen de acción reflexivo, rutinario, a uno reflexivo. Es el caso de los escándalos. Los escándalos, estoy citando, desestabilizan la lógica inercial del campo político y el hábitus de sus agentes. Por otras palabras, el sistema de disposiciones que les permite habitarlo como un espacio natural y predecible en situaciones de normalidad. No es casual que para seguir esta línea, Joañá se acerque a teóricos como Hans Joas, en su libro La creatividad de la acción, o Luc Boltanski, un crítico de Bourdieu, así como tanto promotores del pragmatismo. Así también busca Joañá desembarazarse de modo relativo de la rigidez de la noción de hábitos, para darle cabida a la creatividad de la acción en el sentido de Joas, momentos de reflexividad en el sentido archeriano. Aquí alcanzamos el momento, yo creo, conceptualmente más ambicioso de la obra de Joañá, cuál es asumir la relevancia de una síntesis teórica que permita integrar normalidad e irregularidad, reproducción y discontinuidad, estructura y agencia, e incluso yo diría colectivo e individuo. Todo ello intentando no salirse del marco borgesiano, que, como sabemos, no presta todas las herramientas necesarias para ello. Creo que Joañá no se equivoca en elegir la teoría archeriana como una candidata para asumir el desafío que se impone, pues en ella es sensible al entrelazamiento morfológico en el tiempo de estructura y acción, en vez de concentrarse y limitarse a buscar la mera interdependencia teórica desde una perspectiva puramente sincrónica. La introducción de esta dimensión dinámica, yo creo que es acertada esta dirección. Por último, la autonomía de las ideas. En el capítulo 6, titulado El poder de las ideas, Joañá afirma la necesidad de tomarse en serio el rol de las ideas y su capacidad de influenciar tanto el campo como las condiciones de los actores, como las conductas de los actores, y ello no solo bajo escenarios históricamente excepcionales. Con ello, Joañá no solo abre una discusión súper interesante sobre la autonomía de las ideas respecto de los intereses y compromisos con grupos de interés, a los que se debe en cierta medida el hábito del político profesional. Se abre también con ello una interesante discusión sobre el poder performativo de las ideas en la dinamización y cambio del campo político, cuestión que resulta clave, pues a mi gusto, hoy, el juego político, como muestra, por ejemplo, Patrick Champagnat, es incomprensible sin objetivar la influencia sobre los agentes tipo analistas, asesores, resultados de encuestas, politólogos, que hoy día comentan la política como comentaristas deportivos lo hacen con el fútbol. Leer este libro en términos de estas tres conjugaciones de la noción de autonomía, la del campo, la de la acción y la de las ideas, me parece que permite presentar el núcleo del esfuerzo de Joañá, quien en la conclusión de su libro describe su intuición fundamental. Cito: es inimaginable que la política, la cosa de la política, no se desplieguen en espacios no institucionales e incluso desinstitucionalizados de poder. Sin embargo, al mismo tiempo, y aquí está el esfuerzo de síntesis, sin contradicción, dice Joañá, lo cito, la política tiene lugar en un espacio autónomo que se diferencia de otros espacios. Uno de los desafíos es trabajar en esa delgada línea entre la política del campo y esa otra política, generalmente profana y con frecuencia vulgar, en el sentido del agente común, que escapa al sentido práctico tan típico de los agentes políticos profesionales y es capturado al menos en parte por líderes populistas que actualmente están ganando terreno, cuestión que cae fuera de la lógica del campo. Leída con detención, esta intuición combina, como pocos pueden hacerlo, un marco estrictamente conceptual, como el señalado arriba, por un lado, con una especie de diagnóstico de época, según el que la alienación que genera la autonomización del campo político respecto del ciudadano ordinario y la reafirmación teórica de esa autonomía, como autonomía ajustada a espacios institucionales, tiene efectos políticos indeseables. Ahí está unido concepto con diagnóstico de época, histórico. En esta propuesta de reenmarcar un análisis político reside, a mi modo de ver, la justificación de subtitular este libro una sociología crítica del campo político. Es importante decir esto, pues ni el concepto de política actuante, que sería la traducción de acting politics, ni el de sociología crítica serán encontrados con facilidad en el libro. No hay definiciones que aparecen entre las cabezas dentro del libro. Es además en este marco, en el marco de este vínculo entre análisis conceptual y diagnóstico crítico de época que se justifica en los capítulos 4, yo diría, sobre la organización
y el 5 sobre la desigualdad política, que aportan menos al desafío conceptual de abrir socio-históricamente la teoría del campo político que a entender la gravedad y los costos de no hacerlo. Tal como se ha dicho, ver críticamente, tal como se le ha hecho ver críticamente a Niklas Luhmann, una teoría de la diferenciación social o funcional y de la autonomización de los campos o de los sistemas no es solo descripción u observación de la sociedad, sino que tiene un componente normativo y performativo que no debe ser simplemente asumido de modo crítico. Y creo que ahí está el gran aporte de Alfredo. Junto con lo dicho, es un acierto enorme de Oña el recordarnos la relevancia de Bourdieu para pensar la política en la actualidad. Quisiera terminar precisamente mostrando, ahora desde mi perspectiva, con esto termino, los puntos fundamentales de esta relevancia. Bourdieu nos plantea una ambivalencia fundamental de la política. El hecho de que las condiciones de su emergencia como un campo autónomo respecto de exigencias religiosas y económicas, de los cuales se diferenció en procesos históricos revolucionarios, fue la representación del pueblo mediante el sufragio, o sea, de una emergencia normativa fundamental. Pero son esas mismas condiciones que luego, bajo condiciones de estabilidad e institucionalización, llevaron a ese campo a desanclarse de ese pueblo, que pasó a ser considerado por los políticos ya hechos políticos profesionales como incompetentes, ¿sí? Y a olvidarlos en función de un interés por reproducir el campo y con ellos a sí mismos en tanto políticos profesionales. Esa ambivalencia, ¿no? Y le debemos entonces esta reflexión sin duda también a Max Weber, a Durkheim, a marxistas como Althusser, a Luhmann. Pero es cierto que con Bourdieu, además, que sabemos que el campo político, a diferencia del campo matemático o de la cultura, no puede simplemente cerrarse sobre sí mismo y volverse completamente autónomo. Y ello no solo porque la autonomía es siempre relativa y nunca es un proceso inevitable o mecánico, pues es construido por los actores, sino además porque los agentes del campo político permanecen dependientes de esos a quienes consideran incompetentes o profanos. Los agentes del campo político tienen no solo que observar la lógica del campo, sino que también hacia su exterior, pues dependen de la movilización del electorado. Es por ello que partidos cuyos votantes o adherentes tienen poco capital económico y cultural pueden concentrarse más autónomamente y sin compromiso en la lógica de la competencia